Quiero invitarlos para que vengan conmigo a un pasaje de la Escritura que está en el libro de Efesios, capítulo número 5, y vamos a leer el versículo número 21 hasta el versículo 25. Hoy voy a hablarles un tema que yo sé que lo necesitamos muchísimo. Así que si cuando lea el título del mensaje o el versículo que vamos a leer el primero, no se cierre, sino que va a permitir que el Espíritu Santo hable a su vida. Entonces dice, oiga bien, qué tremendo título que tiene ese capítulo de Efesios, deberes conyugales. Oiga bien acá, dice, versículo 21, sométase unos a otros. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por reverencia a quién? Oiga, que leo otra vez el versículo. Sométase unos a otros por reverencia a quién. ¿Por qué nos tenemos o debemos someternos unos a otros? Por reverencia. Si usted no sabe qué es reverencia, reverencia es profundo respeto. Reverencia es devoción, pero también es adoración. Y reverencia también es, ojo acá, obediencia. Entonces el versículo dice, sométase unos a otros por, ojo, obediencia, respeto, admiración, adoración, ¿sí? ¿A quién? ¿Por qué nos debemos someter? Por reverencia a Cristo. Yo sé que algunos escuchan la palabra someter, pero ya van a ver que esto es una bendición. Versículo número 22, sigue diciendo así, esposas. El 22 dice, esposas, sométanse a sus propios esposos, ¿como a quién? Como al Señor. Versículo 23, atención. Dice, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como ¿quién? Como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Versículo 24. Así como la iglesia se somete a Cristo, ¿qué dice? Así como la iglesia, ¿cuántos son la iglesia de Cristo en esta mañana? Entonces, así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos. Y aquí es donde entra esa palabra, dice, ¿en qué? Qué cosa tan horrible, ¿cierto, mujeres? Y sigue diciendo el versículo 25, esposas amen a sus, perdón, esposos amen a quién. ¿Qué le manda el Señor a los esposos? Que amen. A ver, esposos, ¿qué nos manda el Señor? Oye, ahí sí andan los esposos. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa tan horrible? ¿Qué nos manda el Señor a los esposos? Que amemos ¿a quién? A nuestra esposa. ¿Cómo tenemos que amarla? ¿Cómo debemos amar a la esposa? Así como Cristo amó a la iglesia y ¿qué hizo? Si ve que cuando uno habla de que la mujer se someta, dice, uy, ¿por qué? Pero dice la Biblia que el esposo debe amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó. Ahora, ¿cómo amó Cristo a la iglesia? ¿Cómo la amó? Ay, no saben. ¿Cómo la amó? Hasta la muerte. O sea, la amó de tal forma que permitió que lo mataran. Ahora, te pregunto, esposa, mujeres, ¿tu esposo te ama como Cristo amó a la iglesia? Hay un amén nomás. ¿Y los demás? Bueno, gracias, amor. Sí, ya está. Yo dije, si no me respalda mi esposa, en la casa arreglamos, pero no. No hay nada que arreglar, gracias. Entonces dice, amen a la esposa como Cristo ama a la iglesia y se entregó por ella. Amén. Muy bien, resulta que hemos estado hablando estas últimas, creo, 3 semanas, hablando acerca de la relación entre Cristo y la iglesia, ilustrada con el matrimonio, con el hogar. La Biblia nos muestra que como es el hogar, como es el matrimonio,
es nuestra relación con Dios. Por eso el apóstol Pablo lo dijo claramente, y cuando él habla y dice, ojo acá, que el matrimonio es un misterio. Mas él dice, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces aquí nos manda varias cosas. Y entonces nos dice que nos debemos someter. Y cuando uno escucha la palabra sometimiento, uno dice, pero yo ¿por qué me tengo que someter? Y la Biblia no está mandando Dios a decirle a la mujer que se tiene que someter a todos los hombres. No, la Biblia dice, sométase a su esposo. O sea, no a cualquier pelagato de la calle. Usted, yo soy hombre, someta. No, señor, qué pena con usted. Cuando venga algún hombre por ahí, algún tipejo de la calle a decirle, es que ustedes las mujeres, dice la Biblia que se tienen que someter, ustedes le van a decir, qué pena con usted, porque a mí la Biblia me dice que me debo de someter es a mi esposo. Con eso le da una cachetada a cualquier guache por ahí en la calle. Entonces, ¿qué es someterse? Sometimiento, ojo acá, pero no quiero que lo piensen solo en la mujer, porque el versículo que leímos a continuación al principio, el versículo 21 que dice, sométase en quienes. Ay, ya se les olvidó el versículo 21. No, no, porque los quiero, se los voy a volver a mostrar, porque tienen corta memoria ustedes. Versículo 21, el que leímos primero, hijo, el 21. ¿Qué dice? ¿Qué dice el versículo 21? Sométase en qué. ¿Por qué? Vamos a repetirlo 3 veces para que nos quede. 1, 2, 3. Segunda vez. Tercera vez. ¿Se lo aprendieron? Quítelo, hijo. Que se merecen un aplauso. Muy bien. Si aprendieron hoy un versículo. Si llegan a la casa y le dice, mi hija, ¿qué aprendió en la iglesia? Efesios 5:21. ¿Y qué dice? Sométase los unos a otros por reverencia a Cristo. Entonces, cuando la Biblia habla de sometimiento, no le está diciendo a la mujer solamente, sino que nos está diciendo a cuántos, a todos. ¿Ok? Entonces, como Pablo ilustró la relación entre Cristo y la iglesia, él usó el matrimonio para decir, así como la iglesia se somete a Cristo, así las esposas sométasen al esposo. Así como el esposo ama a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Entonces mire que ahí viene la relación entre Cristo y la iglesia, como la llevamos o como debe de ser en el hogar. Entonces la palabra sometimiento o someternos significa, ojo acá, significa alinearse al orden divino. ¿Qué es sometimiento? Alinearnos al orden divino. Es reconocer la autoridad de Dios. ¿Por qué nos vamos a someter los unos a los otros? ¿Por qué? Por reverencia a Cristo. O sea, porque yo reconozco la autoridad de Dios. ¿Por qué, mujer, te vas a someter a tu propio esposo? Porque reconoces la autoridad de Dios. Amén. Y entonces el someternos es alinearnos al orden divino. También significa someternos, significa servir a los demás. ¿Sí? Significa servir a los demás desinteresadamente. También está basado en ¿qué? En el respeto mutuo. Entonces, someterse está basado en el respeto mutuo. O sea que yo te respeto, pero también tú me respetas. ¿Por qué? Porque tenemos que someternos los unos
a los otros en reverencia al Señor. Entonces, quiero mostrarles algo para que vayamos viendo. Resulta que la palabra sometimiento en la epistemología de la palabra significa acatamiento y orden. ¿Qué es epistemológicamente hablando someterse? ¿Qué es? Ojo acá, es, ojo, acatamiento y orden. ¿Saben ustedes por qué hoy tantos matrimonios tienen un desorden? Hay un desorden en las familias. Desde hace algunos años están atacando la familia nuclear como la conocemos. Y cada vez la quieren atacar y la quieren destruir. El progresismo quiere destruir la familia. Y todo el tiempo nos está enviando un mensaje: la familia no sirve para nada. No sirve, y nos están haciendo creer eso. Pero lo que sucede es que como no hay orden, como no hay, ojo acá, no hay ese orden, no hay ese acatamiento de lo que Dios nos manda, entonces todo está al revés. Entonces, epistemológicamente hablando, la palabra someterse es acatamiento y orden, reconocimiento de autoridad y, ojo, posición voluntaria. ¿Cómo debe ser la posición? Voluntaria. ¿Por qué yo me someto a otra persona? ¿Porque me obligan? No, me someto voluntariamente. Entonces, cuando hablamos de sometimiento, empezamos a hablar de algo que se llama el orden de Dios. Y aquí es donde todo empieza a coger orden. ¿Cuántos saben que donde hay desorden hay caos? ¿Sí? Hay caos. Pero Dios es un Dios de orden. Y algunos piensan o algunos creen que el orden en el hogar o en la casa simplemente debe estar en que todo esté limpio, en que haya comida. Sí, está muy bien, todo debe estar ordenado. Pero si no hay un sometimiento los unos a los otros, hay un desorden. No hay un acatamiento a la autoridad de Dios. No hay un acatamiento a lo que Dios mandó. Acuérdense que reverencia, y Él nos dice por reverencia a Cristo. Y reverencia es profundo respeto, es veneración, es amor hacia, en este caso, a Cristo. Es acatamiento, es devoción, es adoración. Entonces la reverencia que le tenemos a Cristo nos debe dar la motivación o ser el motor que nos debe impulsar para obedecer, en este caso, someternos. ¿Sí estoy siendo claro? Entonces la reverencia que yo le tengo a Cristo debe ser el motor que me lleve a mí a acatar lo que Dios me manda. Yo soy una persona que ha aprendido a someterme. De verdad, me he aprendido a someterme. ¿Por qué? Aunque yo llegué a la iglesia a los pies de Cristo, me entregué mi vida al Señor muy joven. Tenía, cuando entregué mi vida, unos 16, 17 años. No tenía 18. Sí, yo era una persona que no acataba, que no me sometía. Yo les he contado, y no es que esté malo, ni es que se va a condenar una persona por eso, pero yo cuando estaba adolescente, mi mamá nos llevaba pequeños a la iglesia, les he contado, pero cuando llegué a cierta edad me rebelé, no con la iglesia, no con Dios, sino que me rebelé contra las órdenes que establecieron en mi casa. Yo sabía que a mi papá le molestaba ciertas cosas, y entonces por molestarlo a él hacía lo que él le molestaba. Y eso creó muchas cosas. Y yo empecé a tomar la actitud: es que usted es muy anticuado, viejo. Es que estamos en otros tiempos. Es que tal. Y empecé a sacar todas esas cosas. Obviamente era porque había heridas en mi corazón. Era porque había situaciones en mí que me llevaba a hacer lo contrario, a no someterme. Cuando yo llego a la iglesia, me arrepiento de mis pecados, tengo mi encuentro con Cristo. Yo empecé a estudiar la Biblia. Yo empecé a leer la palabra. Y lo que más empecé a meterme fue con la Biblia. Empecé a buscar la palabra, porque yo quería y yo sabía que si yo cogía este libro y lo hacía, que fuera el que me llevara a vivir la vida como decía, entonces iba a ser diferente. Y yo empecé a aprender a someterme. Y empecé a hacerlo. Empecé a aprender a someterme. Hoy yo siempre llego a un lugar
y donde a mí me asignan el lugar, yo me hago. Yo no soy de las personas que digo, yo me siento a mí donde me dé la gana. ¿Y qué? Yo aprendí a someterme en los lugares. ¿Por qué? Porque cuando uno se monta en un bus que va a otro lugar, le asignan un numerito. Y si usted no se sienta en el numerito, después viene otra persona y le dice, hey, ese puesto es mío. ¡Ah, qué le pasa! Y puede que usted haga berrinche y puede que se lo pasen, hasta que un día me monté en un avión por primera vez, que hace unos años, y que iba a salir de Colombia, y me monté en un avión. Y yo sabía, y empezaron a llamar por grupos, grupo A, grupo B, grupo tal, y yo como que grupo, y yo me paré y yo me fui a hacer fila. Y vino una azafata y me dijo, hey, ¿para dónde va? ¿Qué grupo es usted? Yo dije, no, yo no sé, ese es mi avión. Y me voy. Y digo, pero es que usted es el grupo D. Espere que lo llamen. Yo, ¿cómo así? Enséñeme. Entonces miro yo en mi pasabordo y veo arriba que dice grupo tal, asiento tal. Y entonces yo no sabía. Y yo me monté y subí y estaba más perdido que Papá Noel en agosto. Y yo dije, ¿cómo que grupo silla dónde está? Y entonces yo hice lo que hace normalmente todo el mundo cuando viene a la iglesia. ¿Se sienta dónde? Donde le da la gana. Perdón, no. Y entonces yo me senté y me quitaron. Y me dijeron, esa no es su silla, porque vino la dueña de la silla. Y yo dije, ay, qué pena. Entonces me paré y me fui. Oiga, me recorrí todo el avión. Hasta que un día le dije, en un momento le dije, venga, ubíqueme, estoy más perdido. Y me dijo, y yo le dije, más que ubicarme, enséñeme. Y me dijo, mire, aquí dice grupo, silla tal. Y usted se va a basar en la silla acá. Y entendí, como yo soy muy observador, yo empecé a mirar 1, 2, 3, 4 en los, oiga, para los que no saben, en los aviones, y es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Y yo le pregunté, ¿y dónde está el 13? Y dijo, no, los aviones no tienen silla 13, porque es el número de la mala suerte. Yo, ¿en serio? Yo andaba buscando el 13. ¿En serio? Los aviones no tienen ese número porque es el número de la mala suerte. ¿Se acuerdan de martes 13? ¡Qué miedo! ¿De verdad? Y entonces yo aprendí a sentarme. Y no es no es porque por cualquier cosa aprendí que debo de someterme. Porque o si no me someto, soy un rebelde. Y la rebeldía en la Biblia es igual al pecado de brujería y de adivinación. Entonces cuando el Señor habla y dice, hay brujería en tu vida, no, yo no he ido a ningún lugar, es porque habla de rebeldía. Y el antídoto a la rebeldía es el sometimiento. ¿Por qué? Porque ese es el orden de... ¿Estoy siendo claro, sí o no, iglesia? Muy bien, entonces resulta que la Biblia nos habla de un orden o algo que se llama la jerarquía. ¿Sabe qué es jerarquía? La jerarquía es conocer cuáles son los mandos. ¿Dónde es? ¿Cuál es la jerarquía? ¿Quién manda? Entonces, en el negocio o en la empresa está el CEO o el director, está fulano, sutano, perengano. Y entonces hay una jerarquía de autoridad y eso da orden. Pues resulta que en la Biblia, hablando del orden de Dios, en la Biblia también hay una jerarquía, hay un orden. ¿Sabe cuál es el orden? La autoridad suprema es Dios. Diga conmigo, la autoridad suprema es Dios. Ahora está la autoridad delegada de esa autoridad suprema. Y esa autoridad delegada está en Jesucristo. Pero también está la autoridad delegada a la iglesia, que es el Espíritu Santo. ¿Estamos entendiendo hasta acá, sí o no? Muy bien, ahora, para que veamos, esa autoridad suprema que es Dios, es el creador y autoridad final sobre todo orden, tanto en el cielo como ¿dónde?
en la tierra. Por eso cuando Lucifer se rebeló contra Dios en el cielo, ¿qué pasó con Lucifer? Lo expulsaron, lo sacaron. ¿Y por qué lo sacaron? Porque se rebeló contra la autoridad que suprema. Entonces, la autoridad suprema, que es el creador y autoridad final sobre todo el orden en el cielo y en la tierra. Jesucristo, Dios le delegó toda la autoridad a quien es la cabeza de la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo. Ahora, leímos ahorita en Efesios que la cabeza del hogar es el hombre. Y usted dice, pero ¿por qué, pastor? Porque hay una jerarquía. Y ya les voy a mostrar algo. No me vayan a apedrear mujeres todavía. Entonces, la autoridad delegada de Cristo, quien es la cabeza de la iglesia y tiene el señorío sobre el mundo espiritual y natural. ¿Quién tiene la autoridad y la supremacía sobre el mundo espiritual y el mundo natural? ¿Quién? Jesucristo. Por eso cuando echamos fuera demonios, lo hacemos en el nombre de... ¿Y por qué se van los demonios en el nombre de Jesús? Porque es una autoridad que tiene sobre el mundo espiritual y sobre el mundo físico. Dice en Mateo capítulo 28 versículo 18, hablando del orden de Dios, dice: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, ¿qué dijo? Se me ha dado toda ¿qué? Autoridad. ¿Dónde? ¿Dónde? En el cielo. ¿Y en dónde más? Y en la tierra. Por eso es que la oración es en el nombre de... ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? En el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús es la cabeza de la iglesia. Él es su autoridad. El Padre es la autoridad suprema, donde todo termina allá. Jesús es la autoridad delegada. Ahora viene el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es la autoridad espiritual delegada a la iglesia. En Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre toda la iglesia y dice que fueron llenos del Espíritu de Dios y empezaron a hablar en nuevas lenguas. Hechos capítulo 2. Ahora, desde ese día hasta el día de hoy, el Espíritu Santo está con nosotros. Es más, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? O sea que el Espíritu Santo mora en nuestras vidas. Eso es lo que muchas veces la gente no entiende. Y cuando dice, hey, pero para buscar a Dios, ¿por qué tengo que cambiar de religión? Dicen algunos. Y uno le dice, no, es que no tiene que cambiar de religión. Lo que pasa es que tiene que nacer de nuevo. Y cuando usted nace de nuevo, tiene un encuentro con el Señor, su cuerpo deja de ser un templo para los demonios y se va a convertir ahora en un templo donde está el Espíritu Santo. Amén. Y entonces esa autoridad espiritual delegada fue dada en Pentecostés y fue a diferentes ministerios, a los ancianos de la iglesia. ¿Para qué? Para guiarla, para enseñar y para cuidar de la iglesia. ¿Quién es el que nos guía y nos lleva a toda verdad hoy día? Diga conmigo, el Espíritu Santo. ¿Quién es el que testifica de que Jesús es el Señor y el Salvador? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos fortalece cuando estamos débiles? ¿Quién es el que nos guía siempre? ¿Y por qué, pastor? Porque esa es la jerarquía. ¿Estoy siendo claro, sí o no, iglesia? Ahora, escuche bien esto. También hay una jerarquía que el Señor estableció por Dios, que habla del orden de Dios en lo natural. En lo espiritual ya lo sabemos. Entonces, por reverencia a Cristo, nos sometemos los unos a los otros. ¿Por reverencia a quién? A Cristo. ¿Por qué a Cristo? Porque Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Estoy siendo claro hasta este momento, sí o no? O sea que cuando usted obedece, cuando usted se alinea en el orden de Dios, lo que está haciendo es someterse a la cabeza que es Cristo de la iglesia. En lo natural también Dios estableció.
Por decir, estableció Dios en la sociedad, estableció una jerarquía. Y esa jerarquía la estableció Dios. Ojo, la familia y luego vienen las autoridades civiles. Entonces, miremos la familia. Cuando hablamos de la familia, Dios ordenó de esta manera. Pero no se preocupen ahora, porque algunos pensarán y dirán: ¿y por qué la mujer se tiene que someter al marido? Y entonces, ¿ese qué? Ya van a ver que el hombre no es ahí el que hace lo que le da la gana. Y que usted sométase, sométase. Van a ver que el hombre también tiene que estar sometido, porque hay una autoridad. Entonces, mire lo que dice. Entonces, en el ámbito natural, Dios estableció esa jerarquía, ese orden, lo estableció de esta manera. En la familia, el esposo es la cabeza. Y cuando hablamos de la cabeza, no me estoy refiriendo al mandamás o al que de pronto más sabe, porque hay algunos hombres que son un desastre manejando la economía de la casa. Son un desastre, que uno dice: a este no se le puede dejar plata. Cada vez que le pagan, yo le quito la tarjeta y yo soy el que, la mujer dice, la que le administro. Y en la calle le dicen: ay, su mujer le pega y le quita el sueldo. Y entonces el hombre, por no dársela, de no, que va, yo voluntariamente lo hago. Y no, hay que reconocer que en el hogar hay quienes son buenos para administrar. Y si la mujer es la que administra bien, deléguele eso. Mi esposa no es buena para ir a mercar y ella me delegó a mí ir a hacer mercado. ¿Lo pueden creer? Por favor, mujeres, hablen con ella, ministrenla. Les cuento una historia. ¿Me da permiso? No, veo que no. Entonces, aquí es donde viene. Y ella me delegó eso. Porque, y así mismo pasa. Así mismo pasa. Entonces está el esposo, de ahí sigue, ojo, los padres a los hijos, y ahí sucesivamente. En la sociedad, Dios ordenó las autoridades civiles para mantener ¿qué? El orden. Algunos dicen: no, pero es que hoy día, perdóneme, no estoy, si hay algún policía aquí, perdóneme, pero la gente hoy día dice: yo ya no sé si eso es bueno o eso es malo, llamar a la policía. Eso es como cuando uno va a sacar plata del banco y cierta cantidad de dinero, le dice, le llama acompañamiento de la policía. A mí cuando me han dicho una o dos veces, yo: no, gracias, gracias. ¿Y por qué? Pero es que lleva tanta plata. No, gracias, Dios lo bendiga. Porque a uno le da miedo. Porque dicen: ese sale del banco con un policía, es porque lleva plata. O lo llevan para la cárcel o lo llevan escoltándolo con plata. Y los ladrones miran a ver dónde están. Ah, llegó a tal parte. Oh. Y yo digo: no. Pero no dejen de llamar a la policía, por favor. Porque Dios estableció el orden en la autoridad civil. ¿Estoy siendo claro hasta aquí, sí o no? Entonces, la sumisión a las autoridades delegadas, el esposo, los padres, el gobierno, los líderes de la iglesia, se considera obediencia a Dios. El no someternos es rebeldía. Y aquí es donde voy a mostrarles algo para que vean cómo funciona esto. Entonces, el hombre muy valentonado dice: vieja, sométase porque yo soy la cabeza. Y entonces la mujer dice: sí. A ver, yo pues. Pero para que una mujer se someta al hombre, yo a veces veo, perdóneme, si es su caso no estoy hablando de usted, pero yo a veces veo mujeres que tienen unos tipos, unos guaches, unos patanes, y son unas mujeres castas. Y yo digo: Dios mío, si el cielo se ganara por eso, estas mujeres, vea, derechito. O viceversa, los hombres que tienen unos tipazos y unas culebras unas esposas, y uno dice: donde el cielo se ganara por soportarse a esa vieja, mire, este hombre se lo ganó completico, pasaría derecho. Y uno ve el respeto que hay. Sí me estoy explicando lo que digo. Hay gente que se somete el uno al otro cuando uno dice: ¿y ese qué? Entonces les voy a mostrar que Dios le manda al hombre a someterse, así como la mujer
su cabeza es el hombre. ¿Quién es la cabeza del hombre? Se lo voy a mostrar. Venga conmigo a Primera de Corintios capítulo 11 versículo número 3. Y aquí van a ver la jerarquía, cómo tiene que estar. Ojo lo que dice. Dice, quiero que sepan que Cristo, quiero que sepan, ¿qué dijo Pablo? Que Cristo, diga conmigo, que Cristo es la cabeza de ¿cuántos hombres? ¿De cuántos? ¿De cuántos? De todo hombre. Entonces cuando ese hombre venga a decirte, hey, sométete, porque ese es el orden establecido, tú le vas a decir, hey, pero tú también sométete a Cristo. Porque si tú eres mi cabeza, tu cabeza es Cristo. Yo cuando me casé con esta mujer, todos dos éramos alfas. Ahí era quién va a gobernar a quién. De verdad. Era quién iba a tomar el control. Y éramos dos alfas que se juntaron. ¿Usted sabe lo que es dos alfas juntarse? A veces veo que hombres se casan con unas mujeres tan bellas ahí que, amor, siéntate aquí. Ay. O viceversa. La esposa se casa con unos hombres que uno dice, amor, lávame la losita. Ay. Mi esposa me decía, ayúdame. Y tal, yo, oiga, ¿para qué? Yo le decía, amor, ayúdame. ¿Y qué? Pero empezamos a someter nuestro hogar a lo que dice la palabra. Entonces, ¿cómo dos alfas pueden vivir juntos sin problema? ¿Cómo se cumple esto? Porque ella un día me dijo a mí hace como unos 10 años atrás, un poquito más, un poquito menos, me dijo un día y me dijo, me habló serio, me dijo, Jorge Andrés, ¿qué pasó, Luz Helena? ¿Saco los guantes o qué? Digo, yo me someto a usted. ¿Cierto que me lo dijiste? Digo, yo me someto a usted porque yo veo que usted es un hombre sometido a Cristo. Si usted no estuviera sometido a Dios, no me le someto. Yo empecé a andar como. ¿Y sabe cuándo lo aprendí? Lo aprendí cuando llegué a la iglesia, cuando empecé a buscar. Lo aprendí cuando me subí a un avión y me dijeron, su silla es esta. Y aprendí a hacer. Aprendí que cuando llego a un lugar, si yo no soy el que estoy tomando el control de ese lugar, me someto a ese lugar. Y lo hago por reverencia a quién. Yo lo hago. Yo lo hago por reverencia a Cristo. Yo me someto. Y no es porque, ay, usted es un pelele. No, yo me someto porque entiendo el orden. ¿Se acuerdan del soldado romano en la Biblia que tenía a un criado que lo amaba como su hijo? Y el muchacho estaba enfermo y estaba que se le moría. Y el hombre estaba tan adolorido porque se le iba a morir ese muchacho, que le mandó a decir a Jesús que si podía hacer algo por su muchacho, que lo hiciera. ¿Y sabe qué vinieron y le dijeron a Jesús? Jesús, hazle el milagro. Y le empezaron a sacar por qué debía hacer el milagro, porque Él ama nuestra nación, porque Él nos construyó una sinagoga, porque Él es bueno, porque Él va a la iglesia, porque Él diezma, porque Él esto. ¿Y sabe qué dijo Jesús para mostrarles a las personas? Dijo, ok, vamos para allá. Listo, Él es bueno, Él diezma, Él hizo esto, Él hizo aquello. Listo, vamos. Y cuando iba de camino, que ya iban casi llegando, el hombre se dio cuenta que Jesús estaba llegando a la casa y le mandó a decir con alguien, corra, alcance al maestro y dígale que no es necesario que entre bajo mi casa. Algunos dirán, ay, se perdió la oportunidad de que el mismo Señor entrara. ¿Usted se imagina cómo sería hoy ese lugar? Sería un lugar de peregrinación, estuviera lleno de velas. Y él le dijo, no. ¿Y sabe por qué? Porque ese hombre era un soldado romano que entendía la jerarquía, que entendía lo que es los mandos de poder. Él dijo, yo soy un hombre de autoridad y tengo soldados a mi cargo. Y le digo a este, hey, ve allí, él va. Y si le digo a ese de allá, hey, ven acá, él viene. Y él le dijo, tú eres autoridad,
da la palabra y mi criado sanará. ¿Qué contestó Jesucristo? ¿Qué dijo Jesús? No he hallado en ninguna otra parte tanta fe como en este tipo. ¿Y qué fue lo que hizo ese tipo? Ayunó, oró, hizo qué. ¿Sabe qué fue lo que hizo ese tipo? Entendió la jerarquía de poder. Él dijo: yo no soy superior a ti, estoy acá. ¿Y sabe qué dijo el Señor? Ahora mismo tu criado va a sanar. Y la Biblia dice que desde ese momento el criado sanó. ¿Cuántos dicen amén? Entendió la jerarquía. Ahora dice: quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo hombre, y el hombre es la cabeza de la mujer. Así como Cristo es la cabeza de quién, perdón, así como Dios es la cabeza de quién. ¿Ven la jerarquía? Cristo la cabeza del hombre, el hombre la cabeza de la mujer, Dios la cabeza de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Ese es el orden. El orden. Entonces, cuando su esposo le diga: hey, mi hija, sométase, tú le vas a decir: me someto porque tú eres un hombre que te somete a Dios. Porque sé que por encima de ti está Cristo, y por encima de Cristo está Dios, la autoridad suprema. Wow. Eso quiero que lo entendamos todos. Y les voy a mostrar algo, porque dice la palabra, lo que estamos viendo, que estar bajo protección, bajo cobertura, sometidos, es estar bajo protección. Es como cuando uno se hace bajo una sombrilla. Imagínese por un momento que está lloviendo, y entonces usted dice: tengo que ir a algún lugar, pero está lloviznando y se me va a dañar la queratina, dicen las mujeres. Entonces se mete. Algunos que abrí la sombrilla dijeron: ay, no, abrí una sombrilla dentro de casa, mala suerte. Y usted se mete, y ahí está bajo protección, ¿sí o no? Pero cuando usted se somete al orden de Dios y dice: ok, en el hogar, en la familia, sí, la mujer, la cabeza el hombre en el hogar, sí, mi cabeza es Cristo. Así como mi esposa me rinde cuenta a mí, yo le rindo cuenta a Cristo, y Cristo le rinde cuenta a Dios el Padre. Pero cuando yo me rebelo y cuando digo: no, no quiero, no me gusta, no, ¿y por qué tengo que diezmar? ¿Por qué tengo que congregarme? ¿Por qué? Y entonces aquí estoy, ¿qué? Expuesto. ¿A qué estoy expuesto? A demonios. Estoy expuesto a lo que sea. Pero cuando entro en el orden de Dios y le digo: Dios, perdóname porque no me fue bien. ¿A cuánto les ha ido bien yendo en contra del orden establecido por Dios? ¿A cuánto les ha ido bien llevando la contraria al orden establecido por Dios? A nadie. De momento da la impresión de que sí. Wow, muy chévere. Pero a los pocos días, y ahí es donde nos arrepentimos y le decimos: Dios, perdóname. Y entonces cuando nos arrepentimos y le decimos: Señor, dame ese orden, volvemos a estar bajo la protección y volvemos a estar ahí. Y aquí es donde entra lo que es la cobertura que tenemos al estar bajo autoridad. Estar bajo autoridad o bajo cobertura no es estar bajo el dominio de la autoridad, sino bajo la autoridad o protección. Mira lo que dice en Efesios capítulo 5 versículo 24, para ir avanzando. Dice 24: así como la iglesia se somete a ¿quién? ¿En serio, iglesia, nos estamos sometiendo a Dios? No más dos. ¿Y los demás? ¿Estás sometido a Cristo, iglesia? Dice: también las esposas deben someterse a sus esposos. ¿Y por qué en todo? Ah, no, pastor, yo no. Pero si este hombre está sometido a Cristo, nunca te va a pedir cosas raras, nunca te va a pedir cosas extrañas. Y ya entiéndalo usted por cosas raras y extrañas. ¿Estoy siendo claro, iglesia? Sométase. ¿Qué veces veo gente que no se somete?
Y yo digo, qué pesar. Porque ¿cómo sería de bendecido? ¿Cómo sería esa persona de bendecida si entrara bajo la cobertura, la protección? Sería diferente. Y ahí es donde lo tenemos que mirar. Porque el esposo que se debe someter también a Cristo. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto someternos? ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta? Porque no queremos perder el control. Porque nos enseñaron, y ojo acá con lo que voy a decir, porque le enseñaron a la gente que tenían que estar empoderados y no dejarse de nada. Yo creo en el feminismo, en la primera ola del feminismo. Puede que hasta la segunda ola del feminismo, que la primera ola del feminismo empezó en la en la revolución industrial. Y cuando está la revolución industrial de 1700 tanto, que se sacó los derechos del ciudadano, se excluyó a la mujer. Y hubo la primera ola del feminismo donde dijeron la mujer tiene derecho a estudiar, al voto y a tener ciudadanía. En eso yo lo acepto. Y ahí fue. ¿Y sabe por qué no quedó incluido? Porque no leyeron la Biblia. Porque el Señor había resuelto eso mucho tiempo atrás, donde dice que ya en Cristo no hay hombre ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo. Y yo creo en esa primera revolución femenina, esa primera ola de la revolución. Pero la segunda puede que sí, pero la tercera y la cuarta es una porquería. Porque ya están usando a la mujer para decirle, tú eres una mujer, se me fue la palabra, abusada. ¿Y por qué? Porque eres mujer. Y el hombre es malo. ¿Y por qué es malo? Porque es hombre. ¿Pero por qué? Porque es hombre. Y te metieron eso en la cabeza, que el hombre es malo porque es hombre, y tú eres una víctima porque eres mujer, porque naciste mujer. Y ahí es donde le confunden a la gente que el sexo no es que nacemos con él, sino que es una construcción social donde tú decides qué quieres ser. Porque si tú dices que quieres ser un hombre, entonces en esta ola feminista dice que todos los hombres son ¿qué? Que todos los hombres son infieles, que todos los hombres son tal. Y cuando hablan de la mujer, dice todas las mujeres son unas doncellas. Y eso ahí fue donde se destruyó todo. Ahora tenemos que entender esto y tenemos que comprender que nos cuesta someternos porque no queremos perder el control. Porque creemos que cuando nos sometemos a alguien estamos siendo inferiores, pero en realidad los que se someten son más grandes. ¿Sabe qué dijo Jesús? Mateo 5:5. Ojo lo que dice Mateo 5:5. Dice, dichosos los humildes, los que se obedecen. No es ahí de ser bobo ahí. No, dichosos, porque recibirán la tierra como ¿qué? Como herencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo pueden creer en esta mañana? Para muchos es fácil luchar toda su vida contra la autoridad establecida por Dios. Para muchos es fácil. Porque no se trata sino de una actitud del corazón. Someterse implica confianza en el plan divino. Y esto es importante. Y termino aquí, porque hablamos de someternos. Ahora termino hablando de esa jerarquía de poder. Quiero que mire lo que dice 1 Corintios 11 y 12. Y con esto quede claro. Por eso a mí me gusta la gente que viene los sábados a la oración. Saben ustedes que la gente que viene los sábados a la oración, una gente hermosa. Llevamos años, 20 años orando todos los sábados. Y yo soy feliz con esa gente. Sin embargo, quisiera que muchos que no vienen vinieran a la oración, pero no vienen. Por la razón que sea, porque trabajo, porque acá, y cuando no trabajan no vienen. Los miércoles son espectaculares. Y me gusta la gente que viene, pero quisiera que otros que deberían de estar vinieran, pero no vienen. Entiendo, trabajo, cansado, todo lo entiendo. Pero me gustaría que muchos que no vienen vinieran. Que vinieran a la oración. Porque tienen llamado, porque tienen tantas cosas y no lo hacen.
Primera de Corintios 11 dice: sin embargo, como seguidores del Señor, la mujer y el hombre, ¿qué dice? Aquí no están viendo que es inferior o superior, no. Tanto el hombre como la mujer dependen el uno del otro. Y dice el versículo número 12, dice: esto es verdad. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Ay, yo quisiera ver a algunos hombres dando a luz un hijo. Si con una gripita nos despedimos de la familia: ay, mi hijo cuide a su mamá. Ay, apá, es una gripa. Ay, no, estoy que me muero. Eso es verdad. Porque si bien es cierto que la mujer fue hecha del hombre, la sacó de acá, fue hecha del hombre. El hombre nace ¿de quién? ¿De quién nace el hombre? Entonces cuando venga ese machito por ahí que dice: ustedes las mujeres son ay, papi, sin una mujer tú no hubieras podido nacer, punto, se acabó. Más que el meme. Ustedes las mujeres, pero sin ustedes los hombres, sin las mujeres no nacen. ¿Sí o no? A veces quiero decirle cosas a mi esposa, pero me acuerdo que me dio a luz una mujer y yo digo: ay, ¿verdad que? Esto es verdad. Porque si bien es cierto que la mujer fue hecha del hombre, el hombre nace de la mujer. Y aunque en realidad todo viene ¿de quién? Entonces cuando tu mujer diga: ustedes los hombres y nosotras las mujeres no son nada, usted le va a contestar: pero nosotros, hombres y mujeres sin Dios, no somos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso merece un aplauso de verdad. Sin Dios el hombre no es nada. Sin Dios la mujer no es nada. Amén. Perdóneme que estoy gritando mucho hoy, pero estoy feliz. Y dice, ojo ahí, lo que dice esta palabra. ¿Estamos claros todos hasta aquí, sí o no, iglesia? Entonces, todos tenemos que entender esto, que tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a someternos los unos a los otros. Si tú te sometes, estás bajo protección. Si no te sometes, estás siendo rebelde. Por eso quiero pedirles que nos sometamos, aprendamos. No creas que estás perdiendo el control. Hazlo. Si cada vez que puedas estar en la oración, ven. Ay, no, que ve, hazlo. Cuando estés en los miércoles, venga, sométase. Cuando el servidor le diga: ay, córrase allí, no, ay, entonces me largo. Ok, te vas a largar toda la vida de toda parte. Y tú vas a decir: me someto. Y no estoy hablando por nadie en especial ni nada de esas cosas. ¿Sabe por qué lo estoy hablando? Porque esta iglesia va a crecer. Y cuando esta iglesia tenga 1000 o 2000 personas, que no haya donde tú sentarte, vas a anhelar que alguien te diga: hey, una sillita donde me pueda sentar. Así me decían al principio cuando pusimos los baños. Y alguien dijo un día: ¿y para qué tantos baños? ¿Y para qué ese orinal? ¡Uy, qué feo ese orinal! Parece cantina. Pero éramos 4 y no lo veían. Y yo le decía: un día vamos a hacer 100, un día vamos a hacer 200, un día vamos a hacer 300. Y antes esos baños van a ser poquitos. Antes esos baños nos van a quedar cortos, porque la gente no piensa en futuro. Yo soy un visionario. ¿Y sabe qué es lo que yo estoy viendo? Una iglesia muy grande. Una iglesia muy grande, con niños, con familias. Y si tú no aprendes hoy, ¿sabe qué va a pasar? Mañana o pasado mañana, ¿sabe qué va a decir? Me voy de la iglesia. Porque cuando la iglesia era chiquita, el pastor me saludaba. Pero ahora ni lo veo. Me voy para una chiquita. ¿Sabe por qué? Porque nunca te sometiste. Yo quisiera que todos estuvieran en un grupo de conexión. Conéctate. Conecte, mujeres, hombres, jóvenes, conéctese en un grupo. Se van a dar la cuenta de la bendición, porque en el grupo está la multiplicación. Y cuando seamos ese tipo de iglesia, porque es que no venimos a pasarla chévere un ratico,
estamos ganando almas para Cristo y trayendo el orden de Dios. Amén, iglesia. ¿Qué tal si le da un fuerte aplauso al Señor y se pone sobre sus pies? Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Señor, hoy te damos gracias, Padre, en esta mañana, Señor. En este día queremos bendecirte a ti, Jesús. En esta mañana queremos darte a ti la gloria y darte a ti la alabanza. Señor, queremos bendecirte y honrarte, Dios. Señor, en esta hora estamos acá. Vamos, si tú vas a hablar con el Señor y le vas a decir: Señor, ayúdame. Y le vas a hablar por qué te cuesta tanto someterte. Yo sé que hay mujeres que les cuesta someterse porque tuvieron malas experiencias. Mujeres que tuvieron malas experiencias, en representación de todos los hombres, les pido perdón. Les pido perdón en representación de este género masculino. Les pido perdón. ¿Y sabe por qué sucedió eso? Porque no estaba ese hombre sometido a Dios. Hombres que fueron abusados y maltratados también por mujeres, les pido perdón también. Y no dejen que esa mala experiencia los acorrale, les robe la identidad, porque la estupidez se pega. Sometámonos a Dios. Hay personas que les cuesta someterse a Cristo porque llegaron a una mala iglesia, pero también les pido perdón en nombre de esa mala iglesia, de esos malos pastores, de esos malos sacerdotes. Les pido perdón. Y hoy vamos a empezar el orden de Dios en esta iglesia. Y empieza sometiéndonos y reconociendo la autoridad, la jerarquía. Vamos a hablar ahí con el Señor. Y quiero que tú le digas a Dios: súbele un poquito, hijo. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Señor, aquí estamos delante de ti, Dios. Aquí estamos, Señor, en esta hora. Señor, nos cuesta tanto someternos a ti, Señor, porque no queremos perder el control, porque nos metieron una narrativa que teníamos que ser empoderados, que no necesitábamos a la otra persona, y no nos sometimos a las autoridades, a la jerarquía establecida, Señor. Nos cuesta, pero hoy venimos a rendirnos, Señor. Señor, hoy venimos, y qué tal si tú le dices al Señor, le dices: Señor, hoy yo me rindo a ti. Hoy entro bajo esa protección, bajo esa cobertura, Señor. Hoy me meto en el orden tuyo, Dios del cielo. Señor, te lo pido en esta mañana, en el nombre de Jesús. Señor, Dios de los cielos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Rebeldía, que es lo mismo que brujería y hechicería, se va fuera de esta iglesia, se va de nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Señor, te lo pido en esta mañana, Dios de los cielos. Señor, tú que eres santo y eres eterno, Padre. A ti sea el honor, a ti sea la gloria, a ti sea la alabanza, papá. Hoy nos sometemos. Vamos, hombres, sométase a Cristo y dígale: Señor, yo me someto a ti porque tú eres mi cabeza. Vamos, mujeres, dígale al Señor, dígale: Dios, ayúdame a someterme a mi esposo porque Él es mi cabeza, porque Él está sometido a Cristo. Señor, en el nombre de Jesús, nos sometemos a las autoridades superiores, nos sometemos a los líderes, nos sometemos a los líderes de la iglesia, al orden de la iglesia, Señor. Reprende toda ruina, reprende toda anarquía de nuestras vidas, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Dios, te lo pido en esta hora. Vamos, mi hermano, dígale al Señor: ayúdame, Dios. Si tuviste una mala experiencia, vamos, dile: Dios, saca de mi vida eso que me marcó, eso que me dañó, eso que me hirió. Si tuviste una mala experiencia en tu familia, en tu casa, con tu papá que le golpeaba a tu mamá, y tienes esa imagen de que el hombre es un maltratador, de que el hombre es un guache, que llegaba borracho a la casa y le pegaba a mamá. Vamos, dile: Señor, quita esa imagen de mi vida y yo pueda sanar mi corazón y perdonar, para que yo pueda verte a ti, Dios, como mi Padre. Y tú vas a empezar a ver a Dios como tu Padre, como un papá que te ama, un papá que te abraza, un papá que está ahí. Si tú, hombre, no viste el modelo en tu casa con tu papá, entonces dile al Señor, dile: Dios, hoy yo renuncio a ese modelo que vi en mi casa por no haber tenido a Dios en la familia. Y hoy, Señor, aprendo de ti. Y hombres, vamos a aprender de Cristo, vamos a aprender de Jesús, vamos a aprender a amar a nuestra esposa como Él la amó a la iglesia, porque eso nos pide el Señor.
Mujeres, van a pedirle al Señor que tu esposo se someta, que la autoridad se someta, para que haya orden, porque Dios es un Dios de orden. Porque esa es la relación entre Cristo y la iglesia. Porque si tú tienes una relación con Dios, te tienes que someter a Jesús. Por eso es que algunos cristianos, su vida espiritual, su vida cristiana es un fracaso, es un fraude, porque no son capaces de someterse a la cabeza que es Cristo. Señor, gracias Dios, en el nombre de Jesús. Hoy te bendigo, Padre, y te doy gracias. Vamos, mi hermano, dígale al Señor: te amo, Dios. Te amo a ti, Jesús de Nazaret. Te amo a ti, Dios. Gracias, gracias. Someteos los unos a los otros en el temor. Y le vas a decir: Señor, hoy voy a aprender a someterme a las autoridades superiores por reverencia a Cristo, por reverencia a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Señor, bendigo esta congregación y esta comunidad, y te pido que los llenes con tu gracia y con tu bendición, Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, en el nombre de Jesús. Y qué tal si le das un fuerte aplauso al Señor. Dale ese fuerte aplauso, dale fuerte el aplauso a Él, dale el aplauso al Señor, al que vive para siempre.